Pues una vez más, eh, antes de comenzar, quiero pedir que oremos y que pongamos en las manos del Señor este tiempo, que sea Él quien dirija de manera providencial el mensaje, que nos dé la sabiduría y prepare nuestros corazones para comprender eh, su palabra y que ésta nos ayude a cambiar, hermanos, nuestro carácter. Entonces, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor Dios que vives en el cielo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar reunidos un miércoles más, Señor, en este estudio que tú, pues, has mantenido hasta el día de hoy. Te ruego, Padre Celestial, que tú bendigas a mis hermanos, que los ayudes, que los cuides donde quiera que estén, que a todos, Padre Celestial, nos permitas que tu palabra transforme nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, y que pues no solo se quede en eso, en un conocimiento, sino que cambie nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, Señor, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, tú cuida a los que van manejando, a los que faltan por unirse al grupo también, pues acelera sus pasos y permite que este mensaje sea el que tú quieres que se dé. No son mis palabras, son las tuyas, así que ayúdame a llevar el mensaje de manera fiel, Señor Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar. El tema que veremos hoy es eh, cómo en medio de los problemas el líder da ánimo. En medio de los problemas, cómo el líder da ánimo. Este tema lo dividiremos en dos partes. Hoy veremos la primera y si Dios quiere, en nuestra siguiente reunión concluiremos con este tema. En esta primera sesión estaremos viendo tres lecciones de liderazgo. La primera la veremos hoy, que es la lección de liderazgo número 4. Esta es la que vamos ahorita, lección de liderazgo número 4. Y es el líder habla con autoridad. El líder habla con autoridad. La siguiente sesión, si Dios quiere, veremos los otros dos. Bien, y esto nos sirve para recordar que estamos viendo el libro llamado A Liderar, 26 lecciones de liderazgo de la vida del apóstol Pablo, escrito por el pastor John MacArthur. Y como hemos venido viendo en estas tres sesiones que llevamos, nos da los principios prácticos que nos ayudarán en nuestra difícil tarea que tenemos como varones de ejercer el liderazgo. Y como hemos dicho, estas lecciones no son como las que nos daría cualquier otro libro de liderazgo corporativo o empresarial que podamos encontrar en el mercado, que nos ayuda para influir en la gestión de las organizaciones o de los trabajadores, que proponen diferentes tipos de liderazgo para mejorar la productividad de las empresas, o del tipo de consejos de los grandes dirigentes más reconocidos del mundo, del tipo de Bill Gates, Elon Musk, Carlos Slim o Donald Trump, o de cualquier otro influencer de moda en las redes sociales. Y no es porque esto esté mal, eh, solo que estas lecciones están basadas en un liderazgo bíblico que no busca enseñar las últimas tendencias de estilos de liderar en el mundo, sino que es un libro que busca enseñarnos a tener un verdadero liderazgo espiritual, que es el que tiene que ver con la transformación de nuestro carácter. Nos da consejos clave acerca del carácter del líder y de su disciplina personal para que podamos ser las personas que debemos ser, que seamos varones que con nuestro actuar exaltemos el nombre de Cristo. Porque como dice John MacArthur, todos los cristianos somos llamados a influir en los demás y a enseñarles la verdad de Cristo. Y la prueba de ello es la Gran Comisión, que es el mandamiento para ser discípulos en todas las naciones, de manera que todos los cristianos somos llamados a ser líderes en algún nivel. De esto se trata este libro, que modelemos un carácter fiel y espiritual que inspire a imitar a Cristo, que es nuestro modelo máximo, tal como lo siguió también el apóstol Pablo. Eh, Bien, seguimos en el libro, en la primera parte, que se llama Liderazgo en Acción,
donde estamos aprendiendo del apóstol durante su encarcelamiento, llevado hacia Roma, encadenado y prisionero, como aparece en el capítulo 27 del libro de Hechos. Aún sigue en la tempestad en el mar, lleva muchos días ahí y está a punto de sobrevenir el naufragio, de modo que el mayor problema aún está por llegarles. Claro que si no hubiera sido por estos problemas que pasó el apóstol y las dificultades por las que el Señor lo hizo pasar, nosotros no tendríamos, hermanos, esta oportunidad de aprender de su carácter y de la manera que enfrentó estas adversidades. En estos 20 versículos que hemos visto hasta ahora, hemos aprendido tres formas de su liderazgo. La número uno fue cómo ser un líder de confianza frente a las circunstancias adversas. También aprendimos cómo ser un líder que tome la iniciativa y actúe para enfrentar las dificultades. La sesión pasada aprendimos cómo ser líderes que utilizan el buen juicio para tomar buenas decisiones. Y como dijimos, hoy veremos cómo en medio de los problemas el líder da ánimo hablando con autoridad. Los problemas, las dificultades, hermanos, como vemos, son el contexto en el que se forja al líder. Así como el soldado se prepara a la batalla, el líder debe prepararse para resolver problemas. ¿Y quién no tiene problemas? Todo el mundo tiene problemas, de modo que es en medio de los problemas que todos, hermanos, tenemos la oportunidad de sacar al líder que llevamos dentro. Si en tu casa tienes problemas, es tu oportunidad, hermano, de mostrar tu liderazgo. Pero como veremos, no podremos ser líderes que dan ánimo si nadie nos escucha, si nuestras palabras caen en oídos sordos, si al dar nuestros mejores consejos no producen el efecto que buscamos, y en muchos casos hasta son estériles. Y esto debido a nuestro temperamento colérico y el carácter soberbio y prepotente que algunos tenemos. Por otro lado, si cuando emitimos algún consejo no busca el beneficio de los demás, sino que es mezquino y egoísta, tampoco podremos ser los líderes que den ánimo, simplemente porque no nos creerán, porque nuestros actos no nos dan la razón de lo que hablamos. Y como veremos, la autoridad que debe tener el líder tiene que estar sustentada en su estilo de vida y que sus consejos busquen el beneficio de los demás para que podamos para que puedan darnos la razón y podamos también animarlos. Debemos ser entonces, hermanos, congruentes en nuestro hablar y con nuestro actuar. Pero lo más importante es que mientras no comprendamos, hermanos, que todos los problemas son diseñados por Dios con un propósito, nosotros mismos nos veremos abrumados por los problemas no solo de los nuestros, sino de los demás, y perderemos la oportunidad de aconsejarlos porque no estamos poniendo nuestra confianza en la soberanía de Dios. Entonces, hermano, entrando en materia, vamos al libro de Hechos. Hechos, vamos a ver, seguimos en el capítulo 27 y vamos a leer los versículos del 21 al 26 para ver cómo el apóstol Pablo animó a la tripulación estando en medio de la tempestad. Al estudiarlo, aprenderemos cómo en medio de los problemas el líder da ánimo. Esto, como dijimos, lo aprenderemos a partir de 6 puntos en 2 lecciones que veremos. Hoy estaremos estudiando los primeros 3 puntos y si Dios quiere, la siguiente sesión veremos los siguientes. Entonces, los puntos que veremos para aprender que en medio de los problemas el líder anima es, número uno, al insistir en ser escuchado. Insistir en ser escuchado, eso está en el versículo 21 de este capítulo 27. El punto número 2, el líder anima al hablar con autoridad, versículo 22. Y finalmente, el líder anima al saber a quién sirve, es el versículo 23. Entonces, hermanos, acompáñenme, leamos Hechos 27, del 21 al 26. La palabra de Dios dice así: Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo,
pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, de quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Veamos entonces, primeramente, en medio de los problemas, el líder da ánimo al insistir en ser escuchado. Esto, como dijimos, está en el primer versículo. Y en los versículos anteriores, si recordamos, vimos cómo la enorme tormenta con sus nubes espesas de agua taparon el cielo al grado de que en el día no podían ver el sol y por la noche no podían ver la luna ni las estrellas. Esto les impidió saber con seguridad a todos los que iban en la embarcación el lugar donde se encontraban. Y el tiempo había pasado y ya esas horrendas condiciones los tenían sin comer. Lucas, que había pasado muchos días y seguro que el barco se movía constantemente por el vaivén de las olas y que estaba con Pablo, y que seguramente constató que con seguridad el grano que llevaban estaba ya mojado, al igual que ellos, y que todos estaban pendientes por el crujir y el rechinido de la embarcación, esperando que en cualquier momento el mar o la volteara o una enorme ola la partiera por la mitad. Entonces las cosas, como vemos, se iban poniendo muy complicadas. Las cosas también en el barco se movían de un lado a otro y los truenos y las luces de los relámpagos seguramente alumbraban sus rostros, y esto hacía que a cada momento volviera a su mente la idea de que la nave se hundiría ahí en medio del mar. Por eso Lucas escribió que todos habían perdido ya toda esperanza de salvarse, pensaban que morirían en aquellas aguas. Como podemos ver, el problema en que se encontraban aquellos hombres era abrumador. Como ya hemos mencionado en el versículo 37, Lucas nos dice que eran en la nave 276 almas, 276 personas en el barco. Estos barcos cargueros de granos no eran pequeños, podían llegar a medir hasta 50 metros de largo y como no tenían timón como los barcos modernos, sino dos grandes paletas a los lados de la popa, era muy difícil tratar de controlarlos. Tenían un mástil en el que se ponía una gran vela cuadrada hecha de lona o de pieles cocidas. Con una vela de estas características no podían navegar contra el viento. Pero lo más preocupante era que este mástil y la gran vela sometían el armazón del barco a tal tensión que una tempestad como esta terminaría produciendo un naufragio, como lo veremos más adelante. Fue por esa razón que, como vimos, reforzaron la nave con cuerdas por debajo del casco bien tensas, de manera que el barco parecía un paquete atado en medio del mar embravecido. Y todos ahí, sabiendo el enorme peligro en el que se encontraban, estaban sentados, aterrados, esperando que la muerte llegara en cualquier momento, porque no tenían más esperanzas de salvarse, como ya leímos. Es muy probable que el estrés y la desesperación haya debilitado sus mentes y sus cuerpos, ya que por la ansiedad y la tensión por la que estaban pasando, la tripulación y los pasajeros olvidaron comer por un largo tiempo. Obviamente, cocinar en tales circunstancias tuvo que ser casi imposible, sin tomar en cuenta que quizá a esas alturas las mismas provisiones pudieron haber dañado por el agua todo el cargamento. O tal vez no tenían apetito para comer por el mareo o simplemente nada de ganas de probar bocado. Pero lo que sí era seguro es que el hecho de llevar muchos días sin comer hizo que sus cuerpos estuvieran debilitados. Y fue entonces, hermanos, cuando sucedió algo sorprendente. Pablo hizo su segunda intervención en este capítulo y lo hizo para hacerse cargo de la situación. Sí, hermanos, Pablo, el prisionero, el encadenado, el hombre inexperto en navegación, el que no tenía algún cargo de autoridad en aquella embarcación, sino que era uno de los de menor rango en la nave, el remero de galeras,
el obstinado para aquellos hombres. Pero para Dios, hermanos, era su siervo, su instrumento, el apóstol de Cristo, el siervo de Dios que llevaba el mensaje de salvación al mundo entero, al que Dios había elegido para que compareciera ante César y al que Dios le había concedido nada menos que a todos estos hombres que navegaban junto con él para que no muriesen. Mientras que los líderes del barco creían que estaban a punto de dejar este mundo en medio de la tormenta en aquel mar embravecido, el líder espiritual, por el poder que Dios le dio, no perdió, hermanos, la oportunidad de hablarles, se levantó con valor, mientras que a los demás los invadía el temor. Y entonces fue como el preso la hizo de capitán del barco. En estas, hermanos, deplorables circunstancias, el apóstol Pablo se puso de pie para dirigirse a los hombres de espíritus quebrantados que seguían ahí sentados, desalentados y esperando el golpe final del desastre. Se paró en medio de ellos y de la tempestad y les dijo: ¿Qué les dije, señores? Debieron haberme hecho caso cuando les advertí que no zarpáramos de Creta. ¿Y qué ganamos? Solo este perjuicio y pérdida por haberles dicho esto. De paso, pudo haberles dicho también o advertido al centurión romano y al piloto de la nave que él no quería continuar con el viaje. Pero estos rechazaron, si recordamos su consejo, y pudo haberles dicho, pero yo les dije que estábamos poniendo en peligro no solo la nave y la carga, sino también a todas las vidas de los tripulantes y pasajeros aquí. Sí o no, pudo haberles dicho. Se los dije, pero no, hermanos, no fue así. Pablo no trataba de dar el clásico discurso que solemos dar nosotros cuando queremos regañar a alguien porque queremos pretender que lo sabemos todo y que nunca nos equivocamos, con nuestro clásico tono y carácter de hombres groseros y prepotentes, sino que se trata más bien de poner énfasis para introducirnos en su siguiente consejo, que ellos pudieran comprender que había aconsejado con prudencia, con buen juicio, que lo único que buscaba con su obstinación era el beneficio de todos ellos. Él no estaba, hermanos, echando culpas, sino que este discurso se los decía para que ellos entendieran que a pesar de la negativa del centurión, del capitán y del piloto, él siempre había querido protegerlos de esto y que con eso en mente pudieran entonces escuchar con atención el consejo que a continuación tenía que decirles. Como vemos, hermanos, no es un discurso como el que solemos dar queriendo encontrar culpables para señalarlos y decirles en la cara, te lo dije. Hasta decimos, no me gusta decir que te lo dije, pero te lo dije. Ándale para que aprendas. Lamentablemente, cuando solemos dar ese tipo de discursos, hermanos, ya nadie nos escucha más. No porque no tengamos la razón, sino porque no somos los líderes que buscamos ser escuchados cuando los demás tienen problemas. Lo que la gente quiere escuchar en los momentos de dificultad no son palabras son palabras de aliento y de consuelo, no un es tu culpa, tú te lo tienes bien merecido, ya ves, yo tenía la razón. Si hacemos eso, perderemos la oportunidad de poder ser escuchados, hermanos, y que tomen nuestro consejo. Como vimos, debe ser de buen juicio. Simplemente no lo harán. Es más, ni siquiera podrá salir de nuestra boca nada porque nadie nos consultará más. Si somos de mecha corta y somos además del tipo de hombres que cree que sus pensamientos y decisiones son las mejores y todo les sale bien, y viene nuestro hijo a decirnos que hizo tal, que le dijimos nosotros que no hiciera o no cometiera, es muy probable, hermanos, que esa plática termine como fuego y estopa. Por eso nuestros hijos no nos cuentan nada si tienen problemas.
Nuestras esposas lo piensan hasta 3 veces para preguntarnos cómo pueden resolver algo. Nuestros amigos no quieren hablar de sus dificultades porque no somos del tipo que los anime en las dificultades, que los aliente en medio de los problemas, que se esfuerce y genere confianza mientras están pasando por la tempestad. Es lógico que sepamos y tengamos más experiencia que nuestros hijos o esposa o amigos o empleados en diferentes ámbitos de la vida. Y probablemente sea cierto que se hayan equivocado, como el caso de Julio el centurión con Pablo. Pero lo que el líder espiritual debe hacer es insistir en ser escuchado, como lo vemos aquí con el apóstol Pablo. Ganar confianza y aliento para que, si el Señor lo permite, atiendan a nuestros consejos de buen juicio, que busquen su bien, y podamos dirigir a nuestras esposas y a nuestros hijos, a nuestros empleados con un liderazgo que el Señor nos pide. Hubiera sido bueno que me escucharas, pero ahora ven, escúchame, te diré cómo podemos hacerlo. Ahora atiéndeme, hazlo de esta manera. Te equivocaste, no te preocupes. Ahora escúchame, te digo cómo salir de esta. Al hacerlo de esta manera estaremos siendo líderes que insistirán en ser escuchados para dirigir, dando buen ánimo, y las personas nos seguirán para escuchar nuestro buen juicio. Y así conformaremos o confirmaremos que somos los líderes que el Señor quiere que seamos, no a patadas y a sombrerazos, sabiendo o con el clásico tono de que te lo dije. No, hermanos, no si podamos dar ánimo. Por ejemplo, en el libro de Proverbios dice: atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. De eso se trata, hermanos, de también nosotros poder aprender de la palabra de Dios para poder dar buenos consejos. Bueno, hermanos, hasta aquí el primer punto. Veamos ahora cómo en medio de los problemas el líder da ánimo al hablar con autoridad. Es nuestro segundo punto. El líder da ánimo al hablar con autoridad. Esto lo encontramos en el versículo número 22. Dice así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Pero ahora, aquí es donde viene un contraste, hermanos. Pero ahora, dice Pablo, al comenzar su mensaje de aliento y de esperanza, que era lo que más quería decirles en esta situación en la que se encontraban. Ahora os exhorto a tener ánimo, a que no desfallezcan, sino que se alegren, porque no morirá nadie. Este mensaje no fue el de cualquiera que pone su esperanza en que el destino puede por sí mismo cambiar las cosas, del tipo que quiera solo darles falsas esperanzas infundadas, del clásico échale ganas, autocomplaciéndose. No, las palabras de alguien que habla con toda la seguridad eran estas: que pasará, que pasara lo que pasara, estaba diciendo, no habrá ninguna pérdida. Como veremos más adelante, este fue el aviso por parte de Dios para fortalecerlos, para darles paz, y le dio la certeza de que lo haría como le había dicho. Era muy difícil quizá que aquellos hombres le creyeran, pero lo cierto es que aquellos sabían que Pablo había insistido en que no zarparan de buenos puertos, que en verdad lo que buscaba con su insistencia era que no estuvieran en estos problemas que ahora tenían. Con seguridad Julio y algunos sabían que Pablo llevaba el mensaje de Cristo, el Hijo de Dios, por doquier, de manera que cuando habló, albergó en ellos esta esperanza de que efectivamente nadie moriría. Los líderes hablan con autoridad, hablan con la actitud, no hablan con una actitud autoritaria. La arrogancia no equivale a autoridad. Hasta aquí la palabra de Pablo no tiene algún rasgo de egoísmo, de insolencia, tampoco refleja el sentimiento de superioridad o sentido de autoritarismo o de arrogancia, hermanos. Por otro lado, Pablo era un hombre como cualquier otro, pero cuando Pablo les dijo, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, seguramente él también descansó en las palabras de Dios,
porque quizá haya pensado que iban a morir muchos en aquellas horas. Y es muy probable que por eso los llevara a todos aquellos hombres en sus oraciones. Todo es tiempo. Lo creemos porque el mensajero le dijo en el versículo 24, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. No habría necesidad de haberle dicho esto si no hubiera, creemos, pedido en oración por ellos. Recordemos que el apóstol les había dicho a los corintios en 2 Corintios 11:25 que 3 veces había padecido naufragio y que en una de estas ocasiones había estado una noche y un día como náufrago en alta mar, probablemente sosteniendo por alguna cosa que le salvó la vida hasta que fue rescatado o simplemente arrastrado a la costa. No lo sabemos. Así que esta no era la primera vez que se encontraba Pablo en medio de la fuerza destructora del mar. Y es de suponer que en aquella ocasión hubo considerable pérdida de vidas humanas y que seguramente Pablo temía que ahora sucediera lo mismo. Así que cuando se levantó para hablar y decirles esto, tuvo que haberlo dicho con toda seguridad y que era producida por la certeza absoluta que provenía de la palabra del varón de Dios y esta, hermanos, era su garantía. Y ellos la comprobarían más adelante, pero ahora solo tenían la certeza de que Pablo había buscado su bien, que no quería que padecieran o que murieran, buscaba que no hubiera pérdida de la carga o de la embarcación, y así Pablo fue ganando su confianza y confirmaba también su autoridad de liderazgo que tenía en aquel barco. Antes, en buenos puertos, Pablo los había amonestado y los exhortó a que no abandonaran el puerto a la navegación, que si no atendían su consejo, el resultado sería la pérdida de las vidas, de la carga y del barco. Pero aquella ocasión simplemente habló como un viajero experimentado de un juicio común. Pero ahora, en sus palabras, estaba la certeza en la verdad de que Dios no miente y si lo dijo, sería fiel para cumplírselos. Pero si había una pérdida, esta sería solamente de la nave, y seguro que también de la carga y de todo lo que hubiera en aquel barco. Solo salvarían sus vidas. No quiero imaginarme, hermanos, la cara del dueño de la nave cuando le dijo que su barco y la carga se perdieran, ¿se imaginan? Pero lejos de ser gracioso, era con seguridad una promesa tranquilizadora, la noticia más agradable que escucharon quizá en toda su vida. Ahora, no sabemos por qué Dios decidió que la nave se perdiera. El texto no lo dice. Y se puede especular mucho sobre esto, pero con seguridad, cuando esto sucedió y todos estuvieron vivos y la nave destruida tal como Dios había dicho, todos confirmaron que Dios estuvo ahí, que había hecho como Él quería, que Él era el único que tenía el control sobre las tempestades, sobre la vida de las personas. Confirmaron su fidelidad, su verdad, su amor, su misericordia hasta estas personas y para confirmarlo también el mensaje que el Evangelio sería llevado a todo el mundo entero por Pablo, tal como ahora lo podemos nosotros confirmar, hermanos. Volviendo al texto, todos esos hombres están a punto de confirmar el liderazgo espiritual del apóstol Pablo. Esta trágica experiencia por la que estaban pasando le daba toda la razón al apóstol y también le daba mayor autoridad para intervenir en estos momentos de angustia y animarlos. Y sin dudarlo, todos, desde el capitán hasta el último esclavo del barco, lo escuchaban. Pablo hablaba con toda la autoridad en la bodega de una nave triguera de Alejandría, la nave que pronto se iría a pique. Él era el único interlocutor de la embarcación. Esto también le daba mayor autoridad. Veamos cómo Pablo se mostró firme, habló con firmeza y con autoridad, porque un verdadero líder puede hablar con toda valentía, porque sabe, hermanos, de lo que está hablando. Nosotros también podemos dar ese tipo de mensajes. Es verdad que no sabemos qué es lo que sucederá y seguro que no y seguro que no se nos ha presentado a nosotros un ángel de parte de Dios para decirnos qué es lo que va a pasar. O por decirlo de alguna manera, no podemos asegurar o decir con certeza que alguien que está pasando por problemas y que su estado cambiará para bien o que estemos seguros de eso,
porque no somos, hermanos, nosotros apóstoles o profetas o ungidos, y si lo decimos simplemente estamos siendo unos charlatanes. No es eso de lo que se trata, sino más bien de aconsejar con buen juicio, infundando ánimo en la dificultad. No es engañar, no es decir te lo dije, no es decir o échale ganitas, hermano, sino más bien mostrar palabras que deben ser palabras del líder que habla con autoridad, pero que confía plenamente en la palabra de Dios. Un líder que cree en su palabra, un líder que habla con autoridad porque cree en Dios, pero también le cree a Dios, que son dos cosas distintas. Por lo tanto, actúa con integridad. Un líder que está expuesto a su palabra y que se ve reflejada en su actuar, en su carácter, que da consejo de buen juicio, que sus consejos buscan el bien de los demás, no el propio, que cuando dice sí es sí y cuando dice no es no. Esto es lo que le dará la autoridad cuando emitan su consejo y lo escuchen. No, no es escuchada o no se escucha a los demás hermanos cuando nosotros tratamos simplemente de engañar diciendo una cosa y actuando de la otra. Pero si somos hermanos así, de doble moral o de doble ánimo, que dice sí y hace no, que dice no y hace sí, no esperemos que seamos los líderes, hermanos, que actuemos con autoridad, mucho menos un líder que pueda dar ánimo cuando sus cercanos pasan por penalidades, porque su actuar y su carácter simplemente lo delatará. Moisés es un ejemplo de cómo un líder da buen ánimo. En uno de sus últimos discursos más personales y conmovedores al pueblo de Israel, pues le decía que él no iba a poder entrar en la tierra prometida a causa prácticamente de ellos, los anima con las palabras de autoridad que Dios le prometió cuando le dijo que les daría la tierra prometida estando aún en Egipto. Acompáñenme, hermanos, a Deuteronomio 31 y leamos los capítulos del 1 al 6, Deuteronomio 31 del 1 al 6 para ver este ejemplo. Deuteronomio 31 del 1 al 6. Dice así, hermanos, fue Moisés, habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, él pasará delante de ti, él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Y ahora Jehová con ellos, y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, el que es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta es, hermanos, la voz de la autoridad del varón de Dios. Y esa es la promesa que Dios da y hará como Él, hermanos, lo ha diseñado. Entonces, perdón, hermanos, hasta aquí llegamos al segundo punto. Hemos visto entonces cómo en medio de los problemas el líder anima al insistir en ser escuchado. También el líder anima al hablar con autoridad. Ahora vayamos a nuestro último punto, el tercer punto, que es en medio de los problemas. El líder da ánimo al saber a quién sirve, da ánimo al saber a quién sirve, y este es el último versículo que veremos hoy, 27-23. Dice así, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Fue un ángel enviado de Dios que le dio el mensaje consolador a Pablo, pero lo más importante no fue el ángel que trajo el mensaje, sino saber que Dios mismo fue quien lo había dado, quien había dado la orden para enviar este mensaje. Esta aparición fue la sexta que Pablo recibió durante su paseo por este mundo.
y que Lucas registró en el libro de Hechos. Es la sexta, hermanos. Entonces, quisiera repartir 5 versículos, si me ayudan, 5 versículos, hermanos, eh, para poder leer cada uno de estas apariciones que tuvo el apóstol Pablo en su vida. Alguien que me ayude con Hechos 9 del 3 al 6. ¿Quién me ayuda a Hechos 9 del 3 al 6, hermanos? Yo lo leo. Gracias, Gabriel. Después, alguien más. Hechos 16 9 10. Si quieres yo. Gracias, gracias, Hugo. Hechos 19 10, del 9 a 10. O un hermano más, Hechos 18 18 9 y 10. Yo lo leo. Gracias, hermano Benjamín. Hechos 22 17 al 18. Yo lo leo. Gracias, Mike. Y finalmente, hermanos, Hechos 23 11. Sería el último. Bueno, ese yo lo leo. Bien, hermanos, entonces, Gabriel, si me ayudas, Hechos 9 del 3 al 6. Sí, claro, dice este pasaje, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Gracias, hermano. Eh, Gracias. Hechos 16 9 10. Claro que sí. Hechos 16 9 al 10. Y dice así, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole, pasa de Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Gracias, hermano Hugo. Hechos 18 9 10. Sí. 18, 9 y 10. Sí me tocaba a mí, ¿verdad? Sí, sí, venga. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Gracias, venga. Hechos 22 17 18. Yo leo el 23:11, es que tenía apagada la bocina. Claro, claro, Héctor, sí. Sí. Hechos 22 17 y 18. Sí, Mike. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Gracias, Mike. Finalmente, Hechos 23. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Gracias, hermanos. Sí, estas fueron las 5 apariciones que tuvo el apóstol Pablo durante su vida y esta del capítulo 27 que estamos viendo la sexta. Entonces, como leímos, la primera aparición fue el Señor Jesucristo en su conversión. La segunda, un varón macedonio que le decía que llevara el mensaje hacia Macedonia, el mensaje de salvación, el evangelio. La tercera, el Señor diciéndole que predicara el evangelio a los de Corinto. La cuarta, el Señor diciéndole que se diera prisa de enviar el evangelio a los gentiles. La quinta,
el Señor diciendo que testificara a los judíos de Roma, y esta vez, esta última, en el Hechos 27, confirmando que debía llevar el evangelio de salvación a César y a toda Roma. Y entonces, hermanos, así podemos ver cómo el libro de Hechos reafirma el propósito por el cual Lucas lo escribió, que está en Hechos 1:8, de ser testigos de cómo fue llevado el evangelio de Jesucristo al mundo entero y cómo estas buenas nuevas de salvación saldrían desde Jerusalén, pasarían por toda Judea, Samaria, hasta llegar a lo último de la tierra. Y aquí vemos, hermanos, al apóstol Pablo que está llegando al final de esta tarea que el Señor se planteó desde un principio. Aquí podemos comprender claramente por qué les dijo en aquella embarcación Pablo, de quién soy y a quién sirvo. Si no comprendemos su vocación como apóstol, nosotros no podríamos comprender este discurso, o sus oyentes pudieron haber dicho, ¿de qué habla este? Pero como veremos, era la mano invisible de Dios en medio de la tormenta que los guardaba, que los perseveraba, que les guardaba la vida, porque su siervo tenía un propósito que hacer, y esta tormenta, hermanos, no lo impediría. Pablo trajo a su memoria al Dios omnipotente y fue él quien tomó gran relevancia en su discurso en medio de la gran tormenta. Lo relevante era el poder de Dios, su providencia y su cuidado que estaba con estos hombres que tuvieron que haberse quedado perplejos, llenos de esperanza y también de consternación. Indudablemente Pablo era el siervo de Cristo, trabajaba para su obra, le iba a entregar cuentas a él en algún momento. Pablo no se manejaba solo. Aquí vemos cómo tampoco perdió la oportunidad para predicarles y darles el evangelio. Esto confirmaba que su mensaje era verdadero, que era Dios mismo el que quería que Pablo llegara a Roma, y los que dudaban lo confirmarían, hermanos, días después. Pero su mensaje de salvación habría sido estéril, carecido de toda importancia, si no estuviera sustentado con el carácter del apóstol. Porque si recuerdan, hermanos, en el primer estudio de esto hemos visto o vimos cómo el centurión Julio lo dejó ir con sus hermanos, con sus amigos de Sidón, y cómo Pablo había vuelto. Pablo es un hombre íntegro, habla la verdad, busca el bien común y tiene una meta que cumplir, es de Dios y le sirve a él. Y este mensaje está apoyado en la gran verdad que declaró ahí en esa nave y a todos los que estaban ahí sentados oyéndolo en medio de la tormenta: soy de Dios. Él es quien me hizo, quien me redimió, quien pagó a precio de sangre por mi vida, lavó mis pecados, me dio una vida nueva, me dio la heredad con el Padre. Todo esto tiene la connotación cuando dijo, soy hijo de Dios, soy de Dios. Y por eso les sirvo. Un mensaje claro, sencillo, y seguramente, hermanos, fue muy conmovedor haberlo oído. Los cristianos, hermanos, pertenecemos a Dios, tanto por creación como por redención. Vayamos a ver cómo se lo dijo el mismo Pablo a los Corintios en Primera de Corintios 6, 19 al 20. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si cuando nosotros, hermanos, pretendemos dar ánimo en algún consejo que damos, y este no tiene el mensaje de cómo somos hijos de Dios y es a quien servimos, estará bien en general. Bueno, al menos que nuestro consejo sea échale ganitas, hermano, ¿no? Ahí sí, para que vean, pues va a estar todo mal, ¿no? Pero si el consejo de aliento que damos tiene como fondo la palabra de Dios y su obra redentora, será un consejo de alcance, no será un consejo de alcance terrenal, hermanos. Cuando nosotros queramos animar con poder de la palabra,
Dios, hermanos, estará con nosotros, porque nosotros tenemos la plena confianza en Él y en su palabra. Que usted le sirve, si es que usted le sirve, hermanos, y de que ese tipo de consejos que le está dando van a trascender esta vida, porque a pesar de los problemas por los que se esté pasando, sabremos que tienen un propósito. Sabremos eso, hermanos, que tienen un propósito. Para ello vamos y recordemos lo que dijo Santiago en Santiago 1, del 2 a 3, para recordar esto, que estos problemas tienen un propósito. Santiago 1, del 2 a 3, si me acompañan a leerlo, dice así: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto, hermanos, es para que entendamos que debemos pasar por los problemas y el sufrimiento con la confianza en la soberanía de Dios, de quien somos. Las circunstancias difíciles en nuestra vida solo podrán ser consideradas con gozo cuando podamos comprender que son diseñadas por Dios con un propósito para nuestro bien, aunque no lo entendamos. Si no comprendemos que las pruebas y el dolor que Dios nos manda son con el fin de ayudarnos a fortalecer nuestra fe y nuestra paciencia, difícilmente, hermanos, podremos desarrollar nuestra perseverancia para que pueda producir en nosotros un carácter cristiano maduro. Pablo lo dijo de esta manera a los romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, en Romanos 5:3. Si no llegamos a comprenderlo, nuestros consejos de ánimo irán enfocados en tratar de terminar con el dolor de lo que nos acontece, en buscar toda clase de alternativas para salir de las dificultades, pero no irán enfocados en buscar que se acepte con gozo la voluntad de Dios. Y lo haremos porque desconocemos a quién pertenecemos o a quién servimos. No podemos dar consejos que dan ánimo a nuestros oyentes que trasciendan este mundo caído. Por eso debemos estar plenamente seguros de que somos de Dios y que le servimos a Él. ¿Estás seguro de que sirves a Dios, hermano? ¿Tu carácter habla de ello? Como en el caso de Pablo. Si no es así, debemos buscar que nuestro ejemplo refleje el carácter de Cristo. Así será más fácil poder dar ánimo en los momentos difíciles, enseñando que todas las adversidades en nuestra vida tienen un propósito para Dios. Y así, hermanos, hasta aquí hemos visto estos 3 puntos para poder aprender a ser líderes que den ánimo en medio de los problemas. Como les dije al principio, este tema está dividido en 2 partes y si Dios quiere, en la siguiente sesión veremos los siguientes 3 puntos restantes. Veremos cómo el líder da ánimo al fortalecer a los demás, el líder da ánimo al ser optimista y entusiasta y finalmente el líder da ánimo al ser realista. Pero para terminar, solo decir que, hermanos, será muy difícil que podamos dar consejos espirituales que den ánimo a nuestros oyentes si decimos que somos de Dios, pero todos ven que nuestro carácter no lo refleja. Aunque vayamos a la iglesia o aunque estemos en todos los estudios, porque los más allegados a nosotros verán que es obvio que no les servimos. Seguro que tampoco nos creerán. Seremos para ellos unos mentirosos que hablan de dientes para afuera. Es obvio que nadie nos creerá. Debemos, hermanos, estar plenamente seguros de quiénes somos y a quién servimos, estar seguros de que le servimos a Dios, porque si no es Dios, entonces ya saben a quién más le servimos. Pero si somos de Dios, nuestro consuelo está en la soberanía de Dios, sabiendo que cada dolor por el que pasamos tiene un propósito para Dios. Porque piénsenlo, hermanos, de alguna manera este mensaje que estamos dando aquí sería estéril si no creyéramos en Dios, en su palabra, si no creyéramos que este mundo es pasajero, si no creemos que tenemos una nación en el cielo, si no creemos que Dios nos dará cuerpos glorificados para vivir para siempre con Él, si no creemos eso, vana es nuestra fe y vana también nuestra predicación y todo consejo para dar ánimo, porque no está sustentada en el Dios que decimos servir, hermanos. Oremos.
Amado Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que nos permitiste estar juntos, reunidos, compartiendo este mensaje, Señor, para aprender a ser líderes que glorifiquen, Señor Dios, con animar a las personas que amamos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, Señor Dios, a los seres que se nos alleguen, Señor Dios, pidiendo algún consejo. Ayúdanos para que ese consejo sea un consejo sabio, Señor, un consejo que busque su bien, un consejo, Señor, que los anime en las dificultades, en los problemas. Que Padre Celestial, este consejo vaya dirigido, Señor, y enfocado en el porvenir, en ti, Señor Dios, en tu justicia, sabiendo, Padre Celestial, que tú tienes un plan para cada dolor, para cada sufrimiento, para cada adversidad, que no es estéril, Señor, por lo que pasamos. Ayúdanos a ser hombres, Señor, fieles. Ayúdanos a ser hombres que confíen en ti, Padre Celestial, y que se fortalezca nuestra fe y nuestra esperanza, Padre Celestial, en cualquiera de nuestras dificultades, Señor, y que podamos resistir, Señor Dios, con gozo todas las adversidades. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén.